al capítulo 12. Hemos estado hablando las últimas semanas, si ustedes recuerdan, el tema de solo toma tu cruz y sígueme. Y hemos visto cómo nuestro Señor Jesucristo, siempre que anunció su muerte a sus discípulos, de hecho encontramos registrada por 3 ocasiones de manera explícita el anuncio de la muerte de Jesús a sus discípulos en 3 ocasiones. Vimos las semanas anteriores en el Evangelio de Lucas las primeras 2, y esta ocasión vamos a ver la tercera ocasión que Jesús anuncia su muerte en el Evangelio según San Juan, capítulo 12. El libro de Juan nos presenta el anuncio de la muerte de Jesús posterior a la entrada triunfal en Jerusalén, ese domingo de Ramos. Dice la Biblia en el capítulo 12, versículo 20, que habían ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús se enteró que unas personas estaban buscándolo. Y entonces Jesús le responde a sus discípulos. Versículo 23, leemos juntos. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Este versículo es muy importante porque en el libro de Juan va a ser un parteaguas. Va a hablarnos de ese estado de gloria de Jesús, de ese momento en el que el obrar y el poder de Dios va a presentarnos a Jesús glorificado. Dice la Escritura: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Antes Jesús parecía que mantenía una especie de secreto. Obraba algún milagro, daba vista a un ciego, sanaba a un leproso, y parecía que la indicación era que no lo contaran con nadie. Pero en esta ocasión Jesús habla abiertamente con sus discípulos y le dice: ha llegado la hora. Dice el versículo 24, que entonces Jesús hace un llamado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Leemos juntos 25 y 26. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y a donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús no da respuesta de una manera explícita a qué estaba pasando con los griegos que buscaban a Jesús. Pero Jesús le dice a los que estaban cerca de él que era importante que le siguieran, que era importante que no solamente le sirvieran, sino que le siguieran, que le amaran más que a su propia vida. En el versículo 27 Jesús habla de sus sentimientos y dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz. Decían que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y en el versículo 32 nos habla de una manera figurada de su muerte. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Y a la gente le quedaba claro que él iba a morir, que era lo que estaba diciendo, porque lanzan algunas preguntas. Le respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado?
¿quién es este Hijo del Hombre? Y entonces Jesús les respondió: aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Jesús anuncia su muerte, y unos versículos antes vuelve a hacerles ese desafío, ese llamado para que le sigan, para que le sirvan, para que se rindan a Él. Esta noche veremos 3 respuestas equivocadas al llamado que Jesús nos hace. 3 respuestas equivocadas al llamado que Jesús nos hace. Versículo 25. El que ama su vida, dice, la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Jesús lanza un primer desafío: que nosotros estemos dispuestos a entregar nuestra vida al Señor, a aborrecernos a nosotros mismos, amarnos menos y amarlo más a Él, a abrazar su proyecto redentor, a servirle. Versículo 26, pero no solo quedarnos allí sirviéndole, sino seguirle, entendiendo que si alguno le sirve, el Padre le honrará. Se escucha la voz, y entonces la gente responde a ese llamado con consternación. Empiezan a preguntarse. Versículo 29 al final: un ángel le ha hablado. Pero no hay una respuesta a ese llamado al seguimiento. En el versículo 34 empiezan a platicar, a hablar con Jesús acerca de que ellos sabían que el Cristo iba a venir, pero no pensaban que fuese a morir de esa manera. Sabemos que va a permanecer para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? La gente que estaba cerca de Jesús, ante ese llamado a seguirle, ante ese llamado a dejarle todo, empieza a hacer ciertos cuestionamientos, empieza a pedir que algunas cosas le sean aclaradas. Y muchas veces, cuando el Señor nos llama a servirle, nosotros podemos quedarnos pensando algo como esto: oí que un ángel le habló. ¿Fue un ángel o no fue un ángel? Y a veces no le respondemos a Jesús y nos sentamos a platicar para ver si fue un ángel o no, y empezamos a lanzar preguntas, cuestionamientos, pero al desafío que Dios nos ha hecho no le damos una respuesta. ¿Sí me explico? En segundo lugar, vean lo que dice el versículo 36, 37, juntos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero la gente no creía en Él. El libro de Juan es un libro muy especial. En él se nos narra acerca de 7 señales importantes que Jesús hace y que tienen el propósito de autenticar la divinidad de Jesús. Nosotros podemos encontrar la primera señal, que fue el agua convertida en vino. Podemos encontrar la segunda señal, cuando sana a la hija de un noble, la sanidad del paralítico de Betesda, la alimentación de los 5,000, el andar sobre el mar, la sanidad de un hombre que nació ciego, la resurrección de Lázaro. Y dice aquí donde estamos leyendo en el versículo 37, unos versículos antes Jesús anunciaba su muerte y los desafiaba a seguirle. Y la gente, ¿cómo respondió?
a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Y muchas veces nosotros respondemos así al llamado que el Señor nos hace a tomar nuestra cruz y seguirle. Muchas veces respondemos con cierta consternación, con un signo grande de interrogación en nuestra cabeza. Y a veces perdemos el tiempo pensando si un ángel le habló o no, si fue un trueno, si fue cualquier otra cosa, pero no respondemos. Y otras veces sí respondemos, pero respondemos con incredulidad. Dice el versículo 42, leemos juntos por favor, y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no le confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos de los gobernantes, dice, creyeron. Pero ¿cómo respondieron? Había dicho Jesús unos momentos atrás: el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Y cómo respondió ese grupo de personas? Por temor, no le confesaban. Versículo 43. ¿Por qué? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y ese grupo de personas respondió con cobardía. Prefirió quedarse en un estado seguro. ¿Cómo respondemos nosotros al llamado que el Señor Jesús nos hace? Muchas veces nos quedamos en ese nivel de consternación. Muchas veces podemos responderle con incredulidad. Aunque lo hemos visto, aunque lo hemos palpado, aunque lo hemos visto obrar en la vida de muchas personas. Y otras veces sí creemos, pero es más grande nuestro temor, nuestra cobardía. O como dice el versículo 43, todavía amamos más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesús acababa de anunciar su muerte. Y al igual que en los pasajes que vimos las semanas pasadas, siempre que Él anunció su muerte, hizo un llamado a quienes estaban cerca de Él para seguirle. Nosotros estamos caminando hacia la cruz con Jesús. Y en este tiempo de Cuaresma recordamos que no solamente Él murió por nosotros, sino también recordamos el llamado que Él nos hace a tomar nuestra cruz y seguirle. Yo no sé en esta noche cómo tú has respondido al llamado que Dios te ha hecho. Puedo responder de la manera en que yo he respondido al Señor, pero cada uno de nosotros sabe cómo hemos respondido a Él. Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde tú estás y que tengamos una pequeña oración y que podamos decirle al Señor que hable a nuestras vidas en esta noche. Cuando el Señor te ha hablado, te ha llamado a servirle, tal vez tú le has dado muchas vueltas al asunto, has lanzado muchas preguntas. Cuando el Señor te ha llamado a servirle,
Tal vez en algún momento hemos actuado con cierta incredulidad. O con cierta cobardía. Señor, estamos delante de ti en esta noche, escuchando el llamado que tú nos haces, Señor, a amarte más por sobre todas las cosas, a servirte y a seguirte. Hemos visto de 1001 maneras, Señor, que tú eres el Hijo de Dios, el Dios hecho carne, Salvador nuestro, que quiere lo mejor de nosotros y para nosotros, pero que tú demandas de nosotros una vida entera, una vida completa, consagrada a ti. Permítenos, Señor, en esta noche, dejar a un lado muchos de esos cuestionamientos que nos paralizan y que no nos permiten responderte de una manera firme y seguirte. Perdónanos porque muchas veces nuestro corazón ha sido incrédulo, o porque muchas veces hemos sido cobardes para dar testimonio de ti, de lo que tú has hecho en nuestras vidas delante del mundo donde nos has puesto. Danos un corazón deseoso de seguirte, de servirte, amarte y adorarte, de volvernos a ti con todo nuestro corazón. Que podamos decir como tu siervo Pablo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Que podamos responderte, Señor, con nuestra vida toda. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.